Ah, va, ok. Bueno, estamos iniciando la sesión de Letras Vivas de noviembre. Invitamos a Julián Mitre. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a platicar contigo. ¿Por dónde quieres comenzar? Pues no sé si... Mi nombre es Julián Mitre. Me dedico a escribir narrativa, cuento más que nada. Es en lo que he trabajado desde que empecé. A escribir escribo desde pequeño, pero como digamos ya de manera seria, pues tendré unos 6 años, 7 años en el que ya que me planteé pues, ser escritor, ¿no? Y he estado trabajando, tengo varios libros, todos inéditos todavía, y pues este año en junio gané un premio de cuento fantástico, que es el Amparo Dávila, con un cuento que se llama Los Tres Grandes Milagros de la Santa Niña de los Alfileres. El premio es la segunda edición, y pues hasta ahorita es como el logro más grande que he tenido. Soy, ¿cómo se le dice? Estoy empezando en esto, ¿no? Pero ahí la llevo. Entonces no sé si tengan... De hecho, había mucha confusión, no sé si te llegó a pasar. Sí. Mucha gente creía que eras el segundo lugar, cuando en realidad eras el primer lugar de la segunda emisión. Sí, porque decía segundo premio, pero porque el concurso se llama Premio Amparo Dávila de Cuento Fantástico. Amparo Dávila es una escritora zacatecana, todavía vive, ya es grande, no recuerdo la edad, pero anda por ahí de los 90. Ella es de Zacatecas, el concurso se hace tiene la sede en Zacatecas, es completamente electrónico, todo se hace por la web, desde la recepción de los cuentos, el envío de los trabajos, e incluso, no sé el año pasado, pero esta vez también la deliberación de los jueces fue en línea. Cada uno, incluso uno de los jueces, David Toscana, él vive en Portugal, en un país de Europa. Estaba Bernardo Esquín, casi estaba con los organizadores para fungir como testigo también y todo esto, pero fue en línea la deliberación del concurso. Entonces todo ese es el único premio que funciona completamente en línea. También es el de cuento, que da el premio más alto en todo el país por un cuento, y también es el que mayor recepción tiene. El año pasado fueron, no me acuerdo cuántos, pero fueron varios miles de participantes, y esta vez también fueron bastantes, fueron 3.610 cuentos de todo el país. Esa es nacional, pero sí fueron de todo el país, y pues obviamente participa. Al ser un concurso tan accesible hay chance, porque no tienes que invertir en los envíos de las copias como son los concursos tradicionales, y pues te toma copiar tu trabajo de donde lo tengas, de Word, de cualquier lugar, y pegarlo en la plataforma que tiene el concurso, nada más copiar y pegar, y a lo mejor de ahí mismo le puedes dar un formato y ya se envía. Entonces es muy accesible, y eso hace que tenga una participación muy alta. ¿Y cómo decides entrar al concurso? Bueno, el año pasado ya había participado, lo encontré en línea. Hay una página que reviso mucho que se llama escritores.org, y pues ahí te informan de todos o de la gran mayoría de los concursos que se dan literarios, ya en el país y fuera del país. Entonces ese me había llamado la atención. El año pasado participé con un cuento que ya era un cuento viejo, pero pues era de corte fantástico, porque
no tengo muchos como de ese estilo. Sí me gusta y sí lo suelo trabajar, pero es como el género con el que más batallo. Se me da un poco más trabajar como con realismo, con corte urbano. Entonces había mandado ese. No llegó a nada, no fue mención honorífica, nada. Pero ya tenía el precedente, ya había participado, entonces dio la casualidad de que empecé a trabajar en un libro de cuentos donde todos fueran de corte fantástico. Entonces, para cuando ya terminé yo este libro, tenía el cuento de la Santa Niña de los Alfileres, que me parecía que era el mejor de todo el libro, y pues me animé a meterlo al concurso. Y bueno, lo metí el primer día, fui el número 39, me tocó el folio 39, y honestamente dije, yo sí gano, o sea, yo sabía que iba a ganar a 39. yo tenía confianza en mi cuento y dije, pues yo sí les gano. No había revisado el año pasado la cantidad de participantes que había, entonces yo mandé mi cuento, yo estaba seguro de que iba a ganar. Ya después cuando se termina la convocatoria, vuelvo a entrar a la página del concurso ya para pues, ver más o menos cómo iba esto, y voy viendo que son 3.610 participantes, entonces dije, no, ya no voy a ganar, ya, o sea, a tantos no les gano, ¿no? Y ya pues pasó, creo que fue un poco más de un mes en lo que se da que se leen y todo esto, y yo ya lo había olvidado, hasta que pues un día me hablaron y me dijeron, ay, oye, hablamos de la Secretaría de Zacatecas, tú participaste en el Amparo Dávila. Ah, sí. Y pues el 20 me cayó después de que me dijeron que había ganado, como hasta la otra semana, cuando estaba ya a un día de ir a recibir mi premio, porque realmente los jueces, bueno, estaba David Toscana, que es un escritor con mucho nombre, sobre todo también en el ámbito de la literatura fantástica. Otro de los jueces era Bernardo Esquinca, estaba Mauro Molina, si no me equivoco, y dos escritoras. Siempre se me olvidan los nombres de ellas. Bueno, pero también, o sea, son gente que tiene cierto nombre y reconocimiento y que su trabajo literario pues los avala. Entonces pues ya nada más el hecho de haber sido como seleccionado y haber quedado ya es un motivo de orgullo. Fueron 12 finalistas más mi cuento, y pues ya fui a recibir mi premio, estuvo todo muy padre, y ya fue cuando entonces ya me cayó el 20. De repente todavía pienso, ay, güey, fueron 3.600, o sea, de repente todavía me vuelvo a sorprender de haber ganado a tantos. O sea, yo sí sabía que iba a ganar, pero a unos 200, ¿no? Ya 3.000, más de 3.000 eran muchos, y ya incluso como que decía, igual y ni me van a leer, pero sí. Y pues no sé si quieran como preguntar algo. Del cuento, ¿podrías platicarnos de qué trata? Bueno, el cuento trata sobre una niña que está en estado vegetativo, y la gente del pueblo, por ciertas circunstancias, asume que ella concede milagros. Entonces, a partir de esto, de los milagros que ella concede, que ella puede hacer, ella cumple los milagros, pero está como un vegetal, no se mueve, no abre los ojos, no hace ningún ruido. Y entonces, si la persona que va a pedirle un milagro le encaja un alfiler, y ella, tras recibir el pinchazo, se mueve, sangra o llora,
significa que el milagro se va a cumplir. Entonces, alrededor de esto se hace un negocio y se crea una capilla y entonces hay peregrinaciones y la gente va un día al año en específico cuando se cumplió su primer milagro, cuando se dio su familia cuenta de que era milagrosa. Entonces ese día pasan miles de personas a rezarle, a pedirle una plegaria y encajarle un alfiler, esperando que sangre o que llore. Y pues como que esa es la trama. Hay una persona que tiene cierta importancia y que un año antes había ido con su esposa a pedir un milagro. Y entonces la historia transcurre, no es como muy lineal, trae entre el presente y cositas así como el pasado, que fue una de las cosas con las que trabajé. Ese cuento lo trabajé como unos 3 meses, lo estuve trabajando, le cambié el final como 4 o 5 veces, lo estuve desde que se me ocurrió el título a que tuve la trama. Yo creo que me aventé como una semana y después quería darle cierta estructura, no quería que fuera muy lineal, quería meter algunas cosillas que ya había intentado en alguna otra ocasión y que no me había salido muy bien, pero seguía como con la idea. Entonces lo empecé a trabajar y me aventé como otros 2 meses en lo que pude darle la estructura que quería y en lo que tuve algunos finales. Después ya lo llevé al taller en el que estoy. Ahí también se tallereó, ¿no? Y a partir de ahí le hice unas 2 correcciones más, ya para cuando estuvo listo, que ya pues sí, me llevé como 3 meses con ese trabajo. Y los finales alternativos, ¿hay alguno que nos puedas comentar sin hacerle spoiler a la historia? Pues, a ver, no sé si le haga spoiler, pero bueno, una de las cosas chistosas, cuando estaba con la estructura, lo primero que se me ocurrió fue el título, y luego batallé porque no tenía como una historia para el título, ¿no? Estaba hojeando una revista de tatuajes, vi una foto de un maniquí vestido como si fuera la Virgen de Guadalupe y tenía algunas jeringas en el traje. Entonces de ahí se me ocurrió lo de la Niña de los Alfileres. Después pensé en lo de los 3 grandes milagros de la Santa Niña de los Alfileres, y así se me ocurrió el título. Entonces tenía que pensar en la niña y tenía que conceder 3 grandes milagros y todo eso. Una de las cosas que me pasó es que cuando yo pensé que ya tenía el cuento bien, se lo mandé a una amiga para que me diera su impresión, y en ese momento me doy cuenta que me faltaba un milagro. Apenas llevaba 2, pero según yo ya estaba terminado. Entonces, a ver, va de retache, ¿no? Y hay que volver a escribir todo. Ya no me acuerdo muy bien de los finales. Me acuerdo el primero, de ese sí me acuerdo. El tercer gran milagro era que la niña era un maniquí o un robot, y sí, me había metido en unas broncotas para darle sentido a todo eso, y al final quedó una cosa muy absurda, pero fue el primero. Y no estaba convencido de él, pero no se me ocurría nada más. Después con una amiga con la que suelo siempre mandar, o casi siempre le mando primero a ella mis trabajos para tener alguna opinión, me recomendó algunos finales, como 3. De esos 3 saqué algunas variantes y pensé, pero escribí, o sea, tuve en la cabeza como unos 10 finales, pero escribí como 2, nada más que no me acuerdo de ellos, y luego el que quedó ya al final. Pero sí escribí 4 finales,
pero entre lo que escribía el primero y el segundo, pensé y escribí como en borrador unos 5 o 6, así, 3 líneas, y no, esto es una jalada, y no, esto tampoco queda. Si escribo esto tengo que cambiar todo desde el principio y se pierde el sentido que ya le había dado, o ya o sea, sí, creo que es el cuento, o uno de los cuentos con los que más he batallado, pero también con los que más me he divertido. Me divertí mucho escribiéndolo. Y eso fue una de las cosas que me hizo pensar que sí iba a ganar. Por lo regular, los cuentos con los que más me divierto cuando estoy escribiendo son los que mejor me quedan. Entonces, entre más me divierta un cuento, mejor me queda. Y ese me divirtió mucho. No sé si sea... no trae como cierto toque de humor, pero no es así como que te carcajeas, pero el escribirlo sí me divirtió mucho. Pues no sé, A propósito de las intenciones, ¿habrá quien te haya preguntado si tiene que ver, bueno, sí, con el folclore mexicano, sí, con el ser mexicano de sacar ventajas, sí, pero referente a esa parte de alcanzar la santidad o excursiones a través del dolor, ¿viene de algún lado? Mira, sí, me han preguntado eso, pero en realidad cuando, o sea, el cuento termina siendo como una, o por lo menos eso es lo que he leído en reseñas, y termina siendo como una revisión del cuento, se me fue el nombre, del realismo mágico, como con una vuelta de tuerca que rompe con la tradición del realismo mágico. También terminó siendo una crítica con sátira hacia todo el negocio que se arma alrededor de los santos, de las iglesias, todo esto. Pero cuando yo lo escribí no tenía esa intención. Yo solo, la única intención de la que estaba consciente era de la estructura que quería que tuviera el cuento. No quería que fuera lineal y quería meter unas cositas que no tenían tanto que ver con la historia, pero sí entraban y ponían en contexto sobre el medio en el que se desarrollaba la historia. Pero se dio así. Quizá inconscientemente sí estaba con estas influencias, pero en realidad no tenía una intención de criticar o de tener que fuera cierto género o otra cosa. No, nada de eso. Incluso tampoco creo que traiga un mensaje así. O sea, se pueden sacar algunas lecturas como de cualquier trabajo, pero sí, o sea, no tenía yo ninguna intención más que la de escribir un buen cuento de corte fantástico. Ya estoy acabando las preguntas, todos pueden preguntar con total confianza. ¿Crees que el cuento da para una extensión del mismo? Yo creo que está redondo y que es un cuento y funciona como tal. Entonces un cuento no debería como ya alargarse más, o bueno, quizá pueden después sacar otra historia, pero ese cuento para mí está bien así, y pues para los jueces también estuvo bien así. Según yo, no es necesario y no amerita. Tampoco sé que también funcionaría ya como llevarlo a una extensión mayor. Me parece que está justo en la extensión, cuenta lo que tiene que contar y funciona así, tal cual. Yo quiero hacer varias preguntas. Échale. No, primero, si después de todo lo que sucedió con ese cuento en particular, sí, te cambia la perspectiva del libro del que formaba parte inicialmente, o sea, si lo sigues viendo allí como parte de ese contexto, sigue encajando allí, lo quieres allí, y las otras dos tienen que ver si piensas editar la colección completa, y la otra si este cuento se va a editar por sí solo, o sea, se va a publicar, okay. Todo ya está publicado. Te voy a si se me pasa algo me dices.
El cuento se publicó en la revista Tierra Adentro. De hecho, ahorita les voy a regalar unas. Se publicó en la revista Tierra Adentro. Tenía que publicarse ahí antes que en algún otro lado porque tienen como cierta exclusividad. Y el martes se había planeado que saliera la antología, pero hubo cosas así administrativas y se retrasa esto. Pero va a salir una antología con los cuentos finalistas y mi cuento. Y pues ese se va a poder conseguir con la editorial Pimienta, Libros Pimienta. Y pues va a haber versión electrónica e impresa, pero esa va a salir pues yo creo que ya hasta el otro año. La intención era que saliera este mes, pero pues cosas de política y de dinero y todo eso se retrasó. Pero sí, publicado está ahorita en la revista, va a salir después en la antología. Todavía veo ese cuento como parte del libro. Es también algo bien curioso porque me había propuesto escribir un libro de cuento fantástico, justo por lo que les decía de que batallo mucho con ese género. Entonces pues me impuse ese reto: voy a escribir un libro de cuento fantástico. Y batallé, primero que se me ocurrieran ideas y luego que los cuentos fueran buenos. Estuve desechando muchos, y a medio camino empezaron a salirme varias historias donde los protagonistas eran niños. Y entonces luego se me ocurrieron otras historias que no eran de corte fantástico, pero que eran de niños y que valían la pena. Entonces dejé un poquito de lado el de cuento fantástico y empecé a escribir de niños. Y escribiendo sobre niños, el último que escribí fue de niños y también fue fantástico, casualidad, pero fue el de La niña en los alfileres. Pero sí, todavía lo veo como dentro de esta compilación que terminé. Sí puede salir si se llega, por lo menos con lo que me ha dicho la editora, no tiene problema que si el libro se llegara a publicar esté ahí. Pues nada más pues mencionar que ese cuento es ganador del Amparo Dávila. Y la verdad sí tengo ese libro, me gusta mucho. En general creo que es todos mis trabajos son inéditos, pero de todos los que he hecho, creo que ese, el de los niños, es lo mejor que he hecho. Y justo pues basé un proceso y me aventé bastante tiempo para llegar a él, y no estaba planeado, porque lo que había planeado era un libro de cuento fantástico que todavía no termino, todavía voy como a la mitad de ese. No sé si se me pasó algo más. ¿Por qué libros inéditos? O sea, supongo que no están publicados, pero ¿a qué se debe? Pues a que es difícil conseguir la publicación. Desde hace poco más de 3 años terminé mi primer libro y pues en ese tiempo estaba mi maestro David Ojeda y él me dijo este libro que tenía, también era de cuentos, ese es de cuentos de lucha libre. También hasta ese momento también era lo mejor que había hecho, y quisimos publicarlo y pues se amarraba en una editorial y el proyecto se venía abajo por X cosa. Iba a salir alguna vez en municipio, pero cambió el presupuesto, cambió la administración, se mandó a algunas editoriales, en algunas nos dijeron pues en 2 años lo leemos y si está bueno en 2 años lo publicamos, en otras no nos leyeron. O sea, realmente publicar es difícil. Por eso pero no iba a dejar de escribir por no haber publicado. Entonces, desde ese libro hasta ahora, pues tengo 3 y otros 2 trabajándolos. Por eso me refiero a que son inéditos, pero o sea, los tengo ahí. ¿Alguna ocasión
me acerqué con David Ojeda, para descansar, Sí. maestro también. Ujú. Le dijo, ¿cuánto sacas? Algo tuyo. Ah, no. Me dice, no tengo mimeógrafo, pero hay muchos software, yo le decía, para imprimir. Sí. Y ya tomé un cursito ahí de encuadernación. Ajá. Dice, no, van a decir que nadie te quiere publicar porque tus cosas no son buenas. Ajá. No, pica piedra. Sí. Yo pienso que es eso el caso de muchos, ¿verdad? Sí. Y bueno, no se le da crédito a todo aquel que hace su libro desde imprimir las hojas, cortarlas, fajarlas, coserlas. Son pocos, he visto 2 o 3 poemarios, la verdad, muy bien realizados. Sí. Este señor Ángel Collado Ruiz vino uno que una de sus amigas hizo algunas pictogramas o algunos trazos ahí en su libro y quedó precioso. Lógico, es una edición de 15, 20, 25. Pero bueno, la inquietud fue esa y Sí. ¿qué te he visto por ahí en el SEA? Sí, pues este año he estado trabajando varias veces con ellos. Di un curso para niños de técnica de detectives y una plática sobre novela negra. Bueno, lo mío era sobre cómic negro. Y algunas otras cosillas que he estado empezando a hacer. Este año me ha ido muy bien en cuanto a lo literario. He tenido mucho, antes del premio, mucho trabajo. Después del premio, pues ya también me salieron muchas cositas. Sí. Todo eso, ¿qué sigue para Julián? Pues justo, pues creo que lo que sigue es ya tener un libro publicado, que es un poco de lo que hablaba. Quiero el primero que tengo, el de cuentos de lucha libre, porque pues se lo quedamos a deber a mi maestro y quiero que salga. Y pues otro, el de los niños, porque es de los que tengo terminados, el que más me gusta. Y pues tengo estos 2 libros, bueno, tengo 2 libros a medias, el de cuento fantástico y este otro, pues tengo que terminarlos. Ya después de terminados, ver cómo se mueven, pero pues aprovechar quizá un poco el que ahorita el premio me ha puesto como los reflectores, por decirlo de alguna forma. No es aprovechar la oportunidad para seguir trabajando y pues superar este cuento. Y pues eso. Ay, no, bueno, yo así. No, primero muchas felicidades. Yo cuando, la verdad yo no sabía, no sé mucho todavía de esto, apenas estoy como que pescadillo. Y la verdad estaba leyendo tu cuento. Ajá. Y yo decía, wow, no, yo preguntaba, ay no, qué dolor, no, o sea, te lo juro, lo leía, yo sentía el dolor porque yo decía, no, o sea, alfileres no. Porque, o sea, a mí me gustó y el final sí como que dije, wow, y luego, y te lo juro, yo me quedé así de wow. Y la verdad siento que es un buen libro y que desgraciadamente no todos tienen la posibilidad de sacarlo, ¿no? De darlo a conocer más allá, porque digo, yo me considero así como todavía inexperta en esto. Sí. Pero sí sería muy bueno sacar muchos cuentos para niños y educar más a los niños en ese aspecto. Y te digo, o sea, yo decía, bueno, alfileres, porque yo lo leí, yo creo que me voy a sacar. Y sí, yo sí me fui un poco también a lo social, ¿no? Y yo sí, como David lo comentaba, ¿qué tanto te influye una religión y también lo social? Yo lo inmiscuí así en ese sentido, hasta que tú lo comentas, dices, no tiene nada que ver, y sin embargo para mí esa fue la proyección que me deja, ¿no? Sí, te digo, o sea, no tenía como una intención de esto, pero ya después, cuando empecé a responder como entrevistas y que me preguntaban mucho esto, creo que
digo, en mi colonia hay una Virgen de Guadalupe, una Santa Muerte, un San Juditas pintado en cada esquina. Entonces, pues veo el culto que le rinden, veo cómo a los tres tienen similitudes, pero también hay diferencias, y supongo que eso sí tuvo algo que ver, igual con las peregrinaciones y todo esto, pero no estaba yo consciente de que lo estaba tomando para hacer. Y pero sí, supongo que digo, obviamente sí tiene una influencia, claro. Sí, de hecho, bueno, a mí siempre me llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué el mexicano adora al Cristo que está sufriendo y no al que está naciendo o al que está en una situación más conveniente? Y me veía reflejado en todo, o sea, la niña que sufre, que llora, y si no llora, y si no le sangra, no sirve. Sí. Entonces, me chocaba mucho esta creencia. Se ve intencional o que se ve demasiado fuerte como para dejarlo de lado una intención. Pues te comento, o sea, salió porque en el título que se me había ocurrido había alfileres. Y había una niña que era santa y hacía milagros. Entonces toda la historia se basó a partir de que yo tenía un título al que le quería dar una historia, y alrededor de ese título fui creando la historia. Entonces había alfileres, y entonces de ahí se me ocurrió, bueno, pues que se los encajen, entonces que a partir de que sufra, de que la hagan gritar, sea esto, pero no estaba pensando como en provocar o como en criticar, que se puede asumir muchas cosas. Digo, por ejemplo, en el catolicismo el sufrimiento es así como una parte muy mística, y es la que lleva como esto de las mandas, ¿no? Caminar de rodillas toda la... Entonces, pues sí se ve un poco esa parte del mártir, del sufrimiento, pero pues yo nada más estaba pensando en una historia que le quedara el título que quería. Pero se absorbe la cultura latina, y más la que nos lega a los españoles, es una cultura del sufrimiento. Sí. Que según aquellos países precisamente, y hayan dicho a lo adagio popular, sufren para merecer. Sí. Entonces, mucho de la chingada de que nuestra cultura está basada en un sufrimiento de una mujer, entre comillas, es también, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro pasado cultural. El hecho de que a los Candelaki, las dos escuelas de los aztecas, que eran en ese momento los que iban pautando la cultura, mucho de ellos era muy disciplinada, como espartano. Y bueno, hay una diferencia bien grande. Los espartanos no tenían en su educación sufrimiento con los mexicas o mexicas, ¿sí? Y podemos hablar mucho, pero es parte ya de nuestra cultura el sufrir, desde tiempo inmemorial. Y bueno, ya el crisol de todo esto viene con la sincresía, ya no es de Roma, sino del populacho hacia el liderazgo religioso, como la Santa Muerte, que es una sincresía o un movimiento sincrético nacionalista, reivindicadora. Y el muchacho que no entiende, pues se agarra a una raíz que sí le encuentra un sabor propio, un sabor que es distinto, y que es una cultura no permeable. O sea, esa cultura no se le ofrecen a cualquiera, nada más ciertas gentes. Tan así que en los Estados Unidos están ya estudiando mucho el movimiento, porque mucho de ellos, hay unas cosas muy... Perdóname la intervención, pero hay algo paralelo. Son tan críticos que han aprendido del náhuatl, y mucho de sus correrías y de sus mensajes están en náhuatl. Lo descubren porque son matoncitos, matones, que es mucho de sus mensajes en náhuatl los gringos no los entendían. Y eso en Juárez, son las bandas aztecas que los agarran. Bueno, aquí tenemos muchos craperillos que vienen con este sentido. Es interesante lo que plasmas, o sea, estás absorbiendo lo que está. Sí.
Sí, o sea, sé que estaba influenciado, no lo hice, no estaba consciente cuando lo hice, pero ya sí es una de las lecturas que se puede obtener del cuento. Pues no sé. ¿Tiene algo más? De hecho, es un caso curioso, a pesar de que dijimos que nos es muy común esa parte, bueno, sin spoilear el pastel, pero yo le decía a la postera, ¿no? Que el motivo era justamente la historia del cuento. Digo, ¿cómo le hacemos un monito? Y le clavamos entonces en forma de las etiquetas que le van a poner. Entonces la niña me veía aterrada, decía, ¿cómo quieres hacerles un pastel y después se lo van a comer? O sea, y cuando paras a la niña, ¿qué van a decir y qué van a sentir? Vimos opciones ahí, pero ya no dice si refleja la esencia de la historia. Por lo regular hacemos un pastel en forma de libro y no sentimos todo de comernos el libro, ¿verdad? Pero ojalá que cuando lo partamos grite. No convencía. Pero bueno, no sé, Julián, ¿quieres cerrar con algo antes de...? Pues gracias por la invitación. Ya tenía rato que no venía. Me da gusto ver a los que ya conocía, ver caras nuevas también. Y pues gracias. Bueno, entonces platico. Gracias. Como parte de nuestro aniversario siempre hacemos esto, invitamos a un escritor que nos dé buena suerte para el aniversario del círculo y déjenme traer un pastel y ustedes están de acuerdo y lo compartimos. ¿Vale? Bueno, con un pastel. ¿Quién está dieta? Es tiempo de frío. Nada está dieta.